¿Qué clase de himnos o de cánticos debemos cantar en la iglesia para adorar al Señor? ¿Cuáles son los estilos musicales que podemos usar y por ende cuáles son los instrumentos musicales que podemos usar en la iglesia? Lamentablemente, esta discusión se torna a menudo en una especie de diálogo de sordos, porque muchas veces no tenemos la disposición a escuchar, a sopesar con objetividad los argumentos de aquellos que no piensan como nosotros pensamos. Muchos de los que abogan por una himnología tradicional presuponen que los que están a favor de una himnología contemporánea simplemente se han dejado arrastrar por la mundanalidad y están entrando el mundo en la iglesia. Mientras que los defensores de la música contemporánea asumen que los tradicionalistas no tienen verdaderos argumentos a favor de su postura, sino que simplemente están tratando de imponer sus preferencias sobre los demás. Y una vez yo asumo que estoy hablando con alguien que quiere imponer sus gustos personales, ya yo no voy a sopesar los argumentos que tiene, porque nadie tiene derecho a imponer sus preferencias sobre mí. El asunto se agrava todavía más porque en esta discusión se usa cierto tipo de terminología y ciertos tipos de frases que no contribuyen al debate con ideas precisas. Por ejemplo, si una persona dice que en la iglesia solo debemos usar el estilo de música que agrada a Dios, todo verdadero creyente responderá dando un rotundo amén. Pero ese es el tipo de expresiones que suena muy piadoso, pero que en realidad no significa mucho. Debemos usar el estilo de música que agrade a Dios. El problema es que será muy difícil, por no decir casi imposible, ponerse de acuerdo en cuanto a cuál es el estilo musical que a Dios le agrada. Y es probable que nosotros tengamos en el auditorio a un grupo de personas que aboga por la himnología tradicional, otros grupos que promueven el rock pesado o el rock pop, otros que promueven el hip hop o que promueven el rap, y aún es probable que haya grupos en la iglesia que estén de acuerdo con que se toque música más autóctona en el culto de adoración, es decir, que usemos merengue, perico ripiao, porque según ellos esos estilos son perfectamente apropiados para el culto público. O pensemos por un momento en la categoría de música cristiana contemporánea. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra contemporáneo significa perteneciente o relativo al tiempo o época en que se vive. Eso es contemporáneo. Ahora bien, podemos equiparar a todos los compositores cristianos de esta época y agruparlos a todos bajo la misma etiqueta, bajo la misma categoría. Si tú dices estar a favor del uso de la música cristiana contemporánea en la iglesia, déjame hacerte una pregunta. ¿Significa eso que tú estás poniendo un sello de aprobación a todo lo que se está produciendo en el día de hoy y que lleva el nombre de cristianismo? ¿Tú estás poniendo un sello de aprobación a todas esas composiciones, a todas esas letras, a todos esos estilos de música? Ahora, de la misma manera, si dices estar en contra del uso de la música cristiana contemporánea, ¿estás condenando por igual a todos los compositores cristianos de esta generación? ¿Se dan cuenta, hermanos, el problema con el uso de este tipo de terminología? ¿Podemos decir que la letra de Solo en Jesús o la letra de El Poder de la Cruz son inapropiadas para cantarlas en nuestros cultos congregacionales independientemente del estilo de música que nosotros usemos? Mis amados hermanos, ¿cuál es el criterio de evaluación que nosotros debemos
usar. Es meramente un asunto de preferencia personal, es un asunto de gustos, o será simplemente que debemos tratar de mantener nuestras tradiciones por encima de todas las cosas, o existen otros parámetros más objetivos que nosotros podamos usar para decidir estas cosas y que vayan más acorde con los principios generales de la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero comenzar a ver a partir de este mensaje, en el que nos concentraremos en 3 aspectos del culto congregacional. Y ustedes van a ver cómo esto arroja mucha luz a todos estos temas que acabamos de mencionar. Nosotros vamos a ver en esta mañana la naturaleza del culto congregacional, el propósito del culto congregacional y finalmente el auditorio del culto congregacional. Veamos entonces en primer lugar la naturaleza de nuestra reunión congregacional. Mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre cuando la iglesia se reúne como iglesia, esta asamblea, y que no ocurre en ningún otro contexto? ¿Por qué los cristianos deben congregarse, tienen que congregarse en el día del Señor, en su iglesia local, no en otra, a menos que una causa muy poderosa se lo impida? ¿Por qué? La razón es porque nosotros, todos los creyentes, somos una congregación de personas en las cuales mora Dios, y juntos conformamos el templo de Dios en la tierra. Nosotros somos el templo de Dios, juntos. Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios 3:16, está hablando de la iglesia: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mis hermanos, los templos de Dios no son los edificios donde las iglesias se congregan, es el conjunto de creyentes que se reúnen en su presencia cada primer día de la semana. Por eso es que Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 le llama a la iglesia la casa de Dios. No estas paredes. Este aire acondicionado que gracias al Señor estamos instalando es para beneficio de la iglesia, pero la iglesia no tiene aire acondicionado instalado, es el edificio. Porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos la casa de Dios. En Efesios capítulo 2 versículo 20, Pablo dice que los creyentes formamos un edificio espiritual edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, y Pedro dice que nosotros somos esas piedras vivas de ese edificio, todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, dice Pablo, los creyentes, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, Dios mora aquí, en esta asamblea. Cada primer día de la semana, las iglesias locales de Cristo se congregan como iglesias para formar los verdaderos templos de Dios en la tierra. No son las catedrales, son las personas. De manera que si te ausentas de esta reunión en el día del Señor, mi hermano, te estás perdiendo de algo extraordinario. Porque es aquí y no en ningún otro lugar donde Dios manifiesta su presencia especial en medio de su pueblo. Es verdad que nosotros somos miembros de la iglesia 24/7. Nosotros somos parte de la iglesia los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Pero Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 18 que es cuando nos reunimos que somos iglesia. Pablo dice, cuando os reunís como iglesia. Yo puedo ser miembro de un equipo de básquetbol, de baloncesto,
Y soy miembro de ese equipo donde quiera que yo esté. Pero nosotros somos equipo cuando estamos juntos en la cancha jugando para un mismo propósito, ganar el partido. Ahí es que nosotros somos equipo. Bueno, hermano, aquí es que nosotros somos iglesia en el más alto sentido de la palabra. Y esta iglesia es el templo de Dios. Los israelitas tenían que reunirse en aquellos lugares designados por Dios. Dios había designado lugares en el Antiguo Testamento donde Él había prometido traer su presencia especial. Pero en el Nuevo Pacto, es decir, en esta época, como bien dice David Peterson, es el Señor quien viene a su pueblo donde quiera que se reúnen en su nombre. El Señor viene a su pueblo. Me encanta como lo dice Peterson. Nos encontramos con Dios al encontrarnos con los demás. ¿Escucharon eso, mis hermanos? Nos encontramos con Dios al encontrarnos con los demás. ¿Ustedes recuerdan cómo nosotros vimos en uno de los mensajes anteriores que la gloria de Dios había venido sobre el tabernáculo y sobre el templo cuando fueron construidos? Bueno, lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que esa gloria de Dios también llena su iglesia cuando nos congregamos en su día como su pueblo. Nosotros no vemos manifestaciones físicas de esto, pero Dios está aquí y su gloria llena su templo. Y si tú no estás aquí, en tu iglesia, en el día del Señor te lo perdiste, no estabas aquí. No estabas aquí, te lo perdiste. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que nosotros venimos a hacer aquí? Y eso parece una pregunta como demasiado obvia. ¿Qué es exactamente lo que venimos a hacer aquí? ¿Qué es lo que perseguimos al reunirnos como iglesia? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el propósito de nuestra reunión congregacional. Si somos un grupo de adoradores, ya hemos establecido esta verdad en los sermones anteriores, es obvio que al reunirnos los domingos vamos a adorar a Dios. Sin embargo, y hermanos, esto que voy a decir ahora es crucial. Llama poderosamente la atención que en el Nuevo Testamento yo hice un ejercicio de ver cada versículo del Nuevo Testamento que habla de la adoración. En el Nuevo Testamento nunca se usan las palabras típicas que se relacionan con la adoración en el Antiguo Testamento para referirse a estas reuniones congregacionales. La única vez es en el capítulo 14 de 1 Corintios que veremos en un momento. Pero nunca más se usa la palabra adoración para referirse a estas reuniones. Interesante. Es posible que los autores del Nuevo Testamento, guiados por el Espíritu Santo, hayan querido enfatizar el hecho de que nosotros somos adoradores cuando estamos aquí los domingos en la iglesia y cuando nos esparcimos en el mundo durante el resto de la semana. Tal vez es por eso que los autores del Nuevo Testamento no usaron la palabra para referirse a estos cultos. De manera que si bien es cierto que la adoración a Dios, la gloria de Dios, la exaltación de Dios es el propósito final de todo lo que nosotros hacemos como creyentes, el aspecto distintivo, característicos de estas reuniones congregacionales es que aquí adoramos juntos con el propósito particular de edificarnos unos a otros, recordando y celebrando el Evangelio. Nos reunimos para edificarnos. Queridos hermanos, nosotros nos congregamos como iglesia para hacer una labor. Estamos aquí para edificarnos mutuamente. Vayan conmigo al capítulo 14 de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 14. Esta es la porción más extensa del Nuevo Testamento con respecto a las reuniones congregacionales de la iglesia. Y en todo este capítulo
que tiene 40 versículos, solo una vez se menciona la palabra adoración. Y la única vez que se menciona no es para referirse a los cristianos, sino a los incrédulos. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Adorará a Dios. Sin embargo, en todo este capítulo, lo que sí se enfatiza una y otra vez es la edificación mutua. Capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Y de qué sirve si el otro no es edificado? Versículo 26. ¿Qué pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación? Yo creo, verdad, que el énfasis es bastante obvio. Hágase todo para edificación. Todo lo que nosotros hacemos como iglesia debe tener el propósito de edificarnos unos a otros. Ahora, ¿saben lo que eso significa? Eso significa que nuestros cultos no deben ser planificados, y créame, muchos cultos, y yo lo sé, se planifican con este propósito que yo voy a decir ahora. Los cultos no deben ser planificados para que las personas experimenten una serie de sensaciones que muchos suelen asociar con la presencia de Dios. ¡Wow! La presencia de Dios estuvo en el culto. Yo lloré más hoy. O sea que tus lágrimas son un termómetro para saber si Dios estaba aquí o si te dio taquicardia o cómo nosotros medimos la presencia de Dios en el culto. No, nosotros no debemos planificar el culto para eso. Hermanos, los cultos congregacionales no deben ser evaluados con un emocionómetro. Esa no es la tabla de evaluación. Mis hermanos, esto puede ser extremadamente engañoso porque las emociones humanas son fácilmente manipulables. Eso es engañoso. David Peterson nos advierte, y yo creo que su advertencia es al lugar, contra ese tipo de adoración que suele darse en algunos contextos y que son, dice él, como una especie de viaje narcótico a otro mundo para escapar de las responsabilidades éticas de vivir una vida cristiana en este mundo. Mucha emoción en los cultos. Yo no estoy en contra de que nadie
Cierre sus ojos. Yo cierro los ojos cuando canto y me muevo muchísimo. No estoy en contra de que nadie levante su mano, pero hermano, déjenme decirles algo, de nada sirve que un cristiano se llene de emoción en el culto congregacional, que cierre sus ojos, levante su mano y el resto de la semana viva como siempre. Mucha emoción, nada de transformación. Eso no sirve y eso no agrada a Dios. No, nosotros no venimos a la iglesia a pasar un buen tiempo juntos, nosotros no venimos a la iglesia a experimentar, a tener una experiencia emocional. Nosotros venimos a ser edificados a través de cada uno de los elementos que componen el culto congregacional, incluyendo los himnos que cantamos. Tú ves, el pastor dijo claramente que nosotros no debemos involucrar nuestras emociones en el culto de adoración. No, el pastor no dijo eso. Yo no estoy diciendo eso. Y eso veremos esta tarde, esa tensión entre el intelecto y las emociones, la alegría y la solemnidad, la reverencia y el gozo. Hay una tensión, nosotros vamos a comenzar a ver las tensiones de la adoración esta tarde. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, es que el propósito primordial de esta reunión es que tú salgas edificado. Escuchen lo que dicen Mark Dever y Paul Alexander, hablando de los himnos. Cantar juntos el Evangelio como iglesia, cantar juntos el Evangelio como iglesia, forja una unidad alrededor de nuestras doctrinas y prácticas distintivamente cristianas. Nuestros cantos congregacionales funcionan como credos devocionales, nos proveen un lenguaje y una oportunidad de alentarnos mutuamente en la palabra y llamarnos unos a otros a alabar a nuestro común Salvador. ¿No es ese el énfasis de Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De hecho, y de verdad lo que voy a decir, lo voy a decir en amor. Por eso es que es tan preocupante lo que suele ocurrir en algunas iglesias, donde la música de los instrumentos es tan alta que no se puede escuchar a la congregación. Mis hermanos, eso es un problema. Porque el propósito de nuestras voces es que se escuchen para que nosotros podamos edificarnos. La música sin letra no edifica a nadie. Wow, ese do mayor me llevó a la presencia de Dios. No, la música no puede hacer eso. ¿Saben lo que eso termina produciendo en la iglesia? Porque solamente se escucha la voz del grupo de alabanza. Eso termina produciendo una iglesia de espectadores, no de adoradores. Nosotros venimos aquí a ver lo que el equipo de adoración preparó para mí. No, nosotros no venimos a eso a la iglesia. Nosotros venimos a edificarnos unos a otros a través de las cosas que cantamos y por lo tanto las voces de la iglesia deben ser escuchadas claramente. La música no la debe opacar. Es interesante notar que la palabra liturgia que nosotros usamos para referirnos al orden y a la forma del culto es una sola palabra griega compuesta que significa la obra del pueblo. Eso es lo que significa liturgia. La obra del pueblo. Todos nosotros tenemos un trabajo que hacer. Cuando venimos a la iglesia no somos meros espectadores. Y ese trabajo, mis hermanos, es el de edificarnos unos a otros. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros en el culto, lo vamos a ver ahora,
para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Escuchaste esto, mi amado hermano? Si tú no estás aquí esta tarde en el culto de adoración, tú no vas a poder hacer esto. O sea, Pablo está diciendo, o el autor de la carta a los Hebreos, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, porque si lo hacen no podremos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es por eso que dejar de asistir al culto es uno de los primeros pasos para terminar apostatando de la fe. Para mí ha sido sumamente interesante hacer un estudio a través de toda la historia de la iglesia, cómo la iglesia ha adorado a Dios a través de los siglos. Desde lo que se conoce como la iglesia católica antigua, y cuando hablo de la iglesia católica, no me estoy refiriendo a la iglesia católica romana, me estoy refiriendo a la iglesia en su antigüedad, cuando todavía la iglesia no era la iglesia católica romana, hasta el día de hoy. Cómo la iglesia ha estado adorando a Dios. Y lo interesante ha sido descubrir que todos los cultos de las iglesias verdaderamente evangélicas a través de los siglos han sido estructurados, la liturgia ha sido estructurada para comunicar claramente el evangelio en su forma de adoración. Eso ha sido impresionante, ver eso en la iglesia católica antigua, verlo en Lutero, verlo en Calvino, verlo en Westminster, en la confesión de Westminster y su culto de adoración que ellos promueven. Dice Bryan Chapell en su libro La adoración centrada en Cristo: nosotros comunicamos el evangelio por la manera como adoramos. Así que eso no es una moda de estos últimos años. Hoy día se habla mucho, sobre todo en Estados Unidos, de ser gospel center, centrado en el evangelio. Y algunos pueden pensar, ahora tenemos una moda con esto. No, no es una moda. Eso ha sido así a través de toda la historia de la iglesia. Las iglesias que giran en torno al evangelio suelen manifestar un flujo similar en los elementos de sus cultos. ¿Y cuáles son esos elementos? Reconocimiento del carácter de Dios. Dios es grande, Dios es santo, Dios es sabio, Dios es justo, Dios es poderoso. ¿A qué nos lleva a reconocer el carácter de Dios? A reconocer nuestra propia pequeñez y pecaminosidad. Por lo que necesitamos la gracia de Dios en Cristo y su obra de redención. Y ahí viene la afirmación en la gracia de Dios. Y el hecho de saber que ese gran Dios nos redimió a nosotros que somos pecadores, produce expresiones de devoción y gratitud. Y por eso le pedimos a Él e intercedemos por otros, y por eso predicamos su palabra, porque ahora queremos ser instruidos por ese gran Dios para saber cómo debemos vivir de una manera que le agrade a Él. Esos elementos que componen el culto no fueron seleccionados antojadizamente. Así como un cartón de huevos tiene la forma que tiene por los huevos que lleva adentro, de la misma manera, mis amados hermanos, es el evangelio lo que le da forma a la liturgia de la iglesia. Porque eso es lo que nosotros comunicamos. El evangelio. Para edificarnos unos a otros. Noten que yo no estoy hablando de evangelismo. Estoy hablando del evangelio que tú y yo, mi amado hermano, necesitamos recordar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ahora bien, ¿a quién va dirigido el contenido de nuestros cultos? Esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Ya vimos la naturaleza y el propósito de nuestras reuniones congregacionales. Veamos ahora en tercer y último lugar su auditorio. ¿Quiénes están supuestos a escuchar lo que estamos haciendo aquí? Bueno, en primer lugar, y por encima de todo, nuestro Dios. Nuestro Dios. Él es, queridos hermanos, nuestro principal auditorio. Recuerden que nosotros hemos venido a congregarnos en su presencia. No quiero sonar irrespetuoso, pero
Nosotros no venimos a hablar a Dios por Skype. Yo le doy gracias al Señor por el Skype. Uno puede hablar con un hijo o una hija que está en Estados Unidos y uno lo ve ahí. Yo no necesito Skype para hablar con Dios, porque Él está aquí. Él está aquí. Y Él es nuestro principal auditorio. Él, y solo Él, debe ser el objeto de nuestra alabanza. Él y solo Él debe ser el objeto de nuestra adoración. Mis hermanos, si hay algo que nosotros debemos desear con todas las fuerzas de nuestro corazón, es que nuestro Dios sea agradado en todo lo que hacemos. En el Salmo 22, que citamos en uno de los mensajes anteriores, dice el salmista: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, a ti te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, de ti será mi alabanza en la gran congregación. ¿Oíste eso, hermano? No en la privacidad de tu casa, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Y en la privacidad de tu casa también. Salmo 29, 1 al 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. Pablo dice en Efesios 5, 19, en Colosenses 3, 16, que ya citamos, que debemos cantar con gracia al Señor. Por eso me encanta cuando nosotros entonamos esas líneas tan sencillas. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate, escucha, mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Que sea un dulce sonar para ti. Y aun cuando predicamos su palabra, debemos hacerlo con la conciencia de que nuestra responsabilidad primaria es que Él apruebe nuestra predicación. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, que los predicadores predican de parte de Dios y delante de Dios. Algo que nosotros podemos decir puede ser ofensivo para algunos. Pero nosotros hablamos delante de Dios y de parte de Dios para agradar a Dios. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 que nosotros predicamos no como para agradar a los hombres sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Agradamos a Dios en nuestra predicación. De manera, mis hermanos, que el Dios Trino es el principal auditorio que debemos tomar en cuenta en nuestros cultos, pero no es el único. No es el único, también está la iglesia misma. Sería un gravísimo error tratar de decidir si nuestros cultos van a ser dirigidos hacia Dios o hacia nuestros hermanos. Esa es una de esas frases que suena muy bien. Nuestros cultos deben ser centrados en Dios. Y yo digo amén, pero ¿qué significa eso? O sea, centrados en Dios significa que yo no debo tomar en cuenta a la persona que me están escuchando. No, hermanos, nos edificamos mutuamente mientras proclamamos, exaltamos la grandeza de Dios y lo que Él ha hecho a nuestro favor en Cristo. Recuerden el Salmo 22 que citamos hace un momento. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. No es una cosa o la otra, son las dos al mismo tiempo. O Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Por fin, ¿le cantamos al Señor o nos enseñamos y exhortamos unos a otros? ¿Cuál de las dos? Las dos. Nuestros cantos deben exaltar a Dios, deben agradar a Dios, pero deben ser comprensibles a la iglesia para que puedan ser edificantes. Pero hay una tercera audiencia que tampoco debemos pasar por alto, y es el mundo incrédulo que nos observa. Salmos 96:3.
proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y ya nosotros vimos cómo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 23 al 25 Pablo quiere que nosotros tomemos en cuenta a los inconversos que están entre nosotros. Pablo quiere eso. Mis hermanos, nuestro Dios es glorificado cuando el Evangelio de Cristo es proclamado con claridad, es proclamado con poder, de tal manera que los incrédulos puedan ser traídos a la fe y al arrepentimiento y convertidos en verdaderos adoradores. Dios es glorificado cuando eso ocurre. Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 8, hablando de los diferentes grupos étnicos que convergen en la iglesia. Pablo dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y ahora escuchen, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, Él vino como israelita, ¿para qué? Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, es decir, los paganos que no conocían a Dios, glorifiquen a Dios por su misericordia. A eso fue que Cristo vino al mundo. Ahora bien, ¿qué impacto debe tener en nuestros cultos el hecho de tomar en cuenta esas tres audiencias? Dios, la iglesia y el mundo incrédulo. ¿Qué impacto debe tener en nuestros cultos? Pensemos por un momento en el lenguaje que nosotros usamos. Hermano, déjenme hacerles una pregunta. Si tuviésemos en nuestras manos la letra original del himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, escrita por Martín Lutero en alemán, y alguien viniera aquí y nos enseñara a pronunciar cada una de esas palabras, y nosotros cantamos juntos Castillo Fuerte es nuestro Dios en alemán, nuestro Dios lo entendería. ¿Sí o no? Sí, usted puede hablar en urdu, usted puede hablar en el idioma que usted quiera y Dios lo entiende todo. Pero nosotros vamos a estar en buen dominicano en Bavia o en la Luna de Valencia. Tal vez alguien que conoce la letra del himno puede suponer, por aquí que vamos, eso es más o menos lo que dice. Pero más nada de ahí. Ahora Dios lo entiende, pero tú no lo entiendes. Ese es el punto de Pablo en el texto que leímos en 1 Corintios 14. Si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahora, ¿saben qué, mis hermanos? Eso puede suceder también hablando en nuestro propio idioma. A veces nosotros hablamos en la iglesia en cristianés. Y los que no están acostumbrados a estar en una iglesia se están preguntando, ¿y qué rayos significa eso? Fulano se fue al mundo. Yo imagino a la persona pensando, ¿y dónde vivía antes? Nosotros tenemos que hablar para que la gente nos entienda. Para que la mayoría de nuestro auditorio nos entienda. Nosotros debemos usar un lenguaje accesible, eso es lo que estoy diciendo, accesible a nuestro auditorio. Jesús y Pablo predicaron el mismo evangelio, el mismo evangelio. Ellos no hicieron ningún tipo de ajuste para hacer el evangelio más potable en sus culturas. No hablemos tanto del pecado, porque tú sabes que a las personas les molesta eso. Además, eso hiere la autoestima del pecador. No, nosotros seguiremos hablando del pecado, seguiremos hablando del infierno, aunque te hiera tu autoestima. De hecho, nosotros queremos herir tu autoestima, porque es cuando tú te dejes de estimar a ti mismo que vas a venir corriendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Nosotros no podemos ajustar el evangelio. Sin embargo, hermanos, miren la predicación de Pablo y miren la predicación de Jesús. Las ilustraciones, por ejemplo, que ellos usaban. Jesús nunca salió de Palestina, nunca salió de Israel. ¿Cuáles eran sus ilustraciones? Mirad los lirios del campo, mirad las aves del cielo. Eso era lo que la gente entendía. Miren la predicación de Pablo, todos en el estadio a la verdad corren. El soldado romano, porque eso era en la cultura de Pablo lo que la gente entendía.
tenían un lenguaje accesible. ¿Y qué de la música? ¿Qué de la música? ¿Debe la iglesia tomar en cuenta los contextos culturales y generacionales y usar un tipo de música que conecte con los oyentes? Respuesta: eso depende. Depende porque no toda la música que una cultura o una generación produce es apropiada para adorar a Dios y transmitir el mensaje del Evangelio. Y aún existen expresiones artísticas que en una cultura en particular, sin que la expresión artística sea mala en sí misma, en esa cultura tiene una asociación que contradice el mensaje que estamos intentando comunicar. La música tiene un carácter, la música tiene asociaciones. Mis hermanos, no todo estilo musical es apropiado para todo. Déjenme darles un ejemplo. Cuando Josué y Moisés descendieron del monte Sinaí, en Éxodo capítulo 32, el pueblo estaba celebrando una fiesta idolátrica totalmente desenfrenada. A tal punto que dice en el versículo 17 que cuando Josué escuchó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Mis hermanos, ¿qué tipo de canciones eran estas? ¿Qué estilo musical estaban usando los israelitas que Josué pensó que estaban peleando? Otra pregunta: ¿hubiera sido apropiado adorar a Dios con ese mismo estilo musical pero cambiando la letra? Probablemente no. Probablemente no. Otro ejemplo, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. ¿Qué estoy tratando de probar? Que no todo estilo musical es apropiado para todo. Mateo capítulo 11, versículo 16. Cristo dice: vino Juan el Bautista, que ni come ni bebe y dicen demonio tiene. Vengo yo que como y bebo y también dicen demonio tiene. En otras palabras es palos y boga y palos y no boga. Y ahora Jesús se pregunta, versículo 16, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no lamentasteis. En otras palabras, estos muchachos se sientan en el parque y dicen: vamos a jugar a la fiesta. Ay, no, a mí no me gusta ese tipo de juego porque es demasiado alegre. Bueno, entonces vamos a jugar al funeral. No, tampoco me gusta ese tipo de juego porque es demasiado triste. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos entonces? Ahora, noten, hermanos, que Jesús está presuponiendo que hay un tipo de música que es apropiado para el baile, que no es apropiado para el funeral. No todo estilo musical es apropiado para todo. Sin embargo, al mismo tiempo debemos decir que los estilos musicales que usamos en la iglesia deben ser accesibles al auditorio que tenemos delante. Y aquí está la palabra clave, mis hermanos: accesibilidad. Por favor, yo les ruego que escuchen bien lo que estamos diciendo y lo que no estamos diciendo. Porque algunas personas en el día de hoy dicen, como alguien que se hizo muy famoso con un libro que escribió de la iglesia con propósito y la vida con propósito y todo con propósito. Nosotros debemos averiguar cuál es la música que le gusta a la gente allá afuera. Y entonces usar ese tipo de música aquí adentro para que cuando los inconversos vengan a la iglesia se sientan cómodos, no se sientan extraños y puedan escuchar el mensaje del Evangelio. No, eso no es lo que yo estoy diciendo.
Mis hermanos, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estamos diciendo es que el estilo de música que usemos debe ser accesible a las personas a las cuales ministramos, a todos, no solamente a los incrédulos, también a los creyentes, de manera que la música pueda ser un vehículo eficaz para la transmisión de la letra. Permítame poner otro ejemplo. Esta tarde nosotros comenzaremos a ver las tensiones de la adoración. Al planificar nuestros cultos congregacionales debemos estar conscientes de que tendremos que lidiar con diversas clases de tensiones entre polos que parecen ser opuestos entre sí. Una de esas tensiones es entre la solemnidad y reverencia que debemos tener delante de Dios y el gozo y la alegría de saber que ese Dios ha perdonado todos nuestros pecados, ese Dios nos ha recibido, nos ha adoptado como hijos suyos por causa de Cristo. Si el Señor lo permite, vamos a ampliar un poco más en el mensaje de esta tarde. Ahora, escuchen brevemente, hermanos, estos textos en el libro de los Salmos, para que entiendan a qué tensiones yo me refiero. Salmo 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. No, espérate. O es con temor o es con alegría. No es con las dos cosas. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Salmo 4, versículo 4. Temblad y no pequéis. Versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Temblad, alegraos. Salmo 33. Salmo 33, versículo 1 y 2. Alegraos, los justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien tañendo con júbilo. Con júbilo, hermanos. Versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Mis hermanos, es indudable que hay una tensión aquí. Una tensión que nosotros debemos mantener en nuestros cultos entre solemnidad y gozo, reverencia y alegría. De lo contrario, nosotros no podremos proclamar adecuadamente el multifacético evangelio de Cristo. No podremos. Nosotros tenemos un gran Dios, digno de ser adorado con temor y reverencia, como dice en Hebreos, capítulo 2, en el Nuevo Testamento, versículo 28. Pero ese gran Dios nos ha recibido en Cristo y por lo tanto debemos celebrar una fiesta de gozo en su presencia. Y lo que estamos diciendo aquí es que la música que usemos debe ser apropiada para comunicar esa reverencia y ese gozo de una manera que sea accesible a los que nos están escuchando. Dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 que en el cielo habrá una enorme multitud de redimidos en la presencia de Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí va a haber una mezcla enorme de culturas. No todas las culturas muestran sus emociones de la misma manera. Cuando un inglés hace así, él te trayado de la risa, porque esa es su cultura. Usted llega y él saluda con una distancia. Esa es su cultura. El dominicano se teca encima. Y yo no sé dónde que está la mecánica, pero no solamente se teca encima, sino que está así. Yo no sé qué es lo que significa eso, pero es parte de nuestra cultura. Nosotros somos así. Lo que yo estoy diciendo es que yo tengo que expresarme de una manera que sea accesible a mi auditorio. Ahora, hermanos, debemos estar conscientes de que no todas las manifestaciones culturales que producen muchas etnias que van a estar en el cielo, pero muchas de esas expresiones culturales o manifestaciones culturales que producen esas etnias actualmente, no todas son apropiadas para comunicar con efectividad el mensaje del Evangelio. ¿Qué debemos hacer nosotros que queremos que el Evangelio
sea predicado en todo el mundo, debemos buscar la manera de poder comunicar en una manera accesible, por un lado, la grandeza de Dios y la reverencia que debemos tener delante de Él, y por el otro, el inefable gozo y glorioso gozo de ser recibido en Cristo. Todo eso en una forma que sea accesible para mi auditorio. Un gozo accesible, una reverencia accesible. Ese es nuestro reto, mis amados hermanos, y es en esa empresa que nosotros estamos como iglesia en este momento. No se trata de un asunto de preferencias personales. No se trata de moda. No se trata de imitar cualquier iglesia en particular. No se trata de tradiciones eclesiásticas. Hermanos, se trata del Evangelio. Es el Evangelio, o si lo quieren poner todavía más preciso para mí, se trata de la gloria de Dios en Cristo, la cual se revela en su máxima expresión en el Evangelio. Es la gloria de Dios en Cristo. Mis hermanos, nosotros necesitamos mucha sabiduría. Sabiduría. Para que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de este propósito trazado por Cristo, quien es y seguirá siendo la cabeza de la iglesia. Y si tú estás aquí sin Cristo, tal vez te estás preguntando, ¿por qué tenemos tanto empeño en que este evangelio sea proclamado en todo el mundo? Porque sin ese evangelio nadie será salvo. Porque sin ese evangelio tú estás en problemas. Sin ese Cristo que el evangelio proclama, tú vas a terminar en el infierno por los siglos de los siglos, a menos que reconozcas tu pecado, a menos que vengas a la presencia de Dios clamando por misericordia, a menos que clames a Cristo y le pidas a Él que Él te reciba en su presencia. A menos que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso, tanto empeño en proclamar el Evangelio. Oh, que Cristo sea exaltado y magnificado en esta iglesia y en todas sus iglesias locales en República Dominicana y el mundo, para que Dios sea glorificado en Cristo. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por habernos dado en esta mañana la oportunidad de predicar una vez más tu palabra, Señor. Hemos traído muchos conceptos a la mente y al corazón de la iglesia. Yo te ruego, Señor, te suplicamos que estas cosas puedan ser asimiladas y más aún ayúdanos a aplicarlas y a practicarlas como iglesia de una manera tal que Cristo pueda ser exaltado, que Cristo pueda ser proclamado, que el Evangelio siga siendo predicado en este lugar para la gloria de tu nombre. Bendice tu palabra hoy, Señor, y bendícenos esta tarde cuando nos congreguemos como pueblo tuyo otra vez para escuchar tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.